Bueno, perfecto. Entonces la clase de hoy va a consistir en poder entender un poco cómo vamos a obtener una magnitud física a partir de una medición indirecta. Ya vimos la clase pasada cómo obtener, y la clase anterior, cómo obtener un resultado, una magnitud física, mediante una medición directa. Bueno, en este caso va a ser mediciones indirectas. Bueno, recuerden, cuando nosotros dijimos vamos a ver dos clases de mediciones directas, mediciones indirectas. Las mediciones indirectas en particular son aquellas que uno no puede obtener, como dice la palabra, directamente desde el instrumento. O sea, no puede obtener a partir de la lectura del instrumento. Bueno, por ejemplo, si nosotros queremos determinar el área de algún objeto, por ejemplo, el área de ese círculo o quizás el área de un rectángulo, fíjense que salvo que tengamos un instrumento que mida áreas, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de obtener alguno de los parámetros de esa medida, por ejemplo, en el caso del círculo, bueno, quizás medir el diámetro, y a partir de la ecuación del área de este círculo podemos obtener cuál es el valor justamente del área mediante esta medición del diámetro. También se podría medir el radio, si uno pudiera, y también se puede reemplazar el diámetro por el radio sobre 2, cambia la fórmula, pero en ambos casos uno obtiene el área de este objeto mediante una fórmula matemática, que relaciona a una medida, que es, por ejemplo, el diámetro, con una formulación para poder obtener el área. En el caso del rectángulo, del cuadrado pasa lo mismo. Por ejemplo, para obtener el área de un cuadrado, todos sabemos que hacemos lado por lado y listo, tenemos el área. Bueno, en este caso, el lado por lado es L cuadrado, entonces nosotros deberíamos tener el valor medido de L y recién ahí aplicarle una función matemática a L para obtener el área. Entonces estos son dos ejemplos básicos, comunes, geométricos, de cómo obtener un resultado mediante una medición indirecta, a partir de la obtención de una variable y luego aplicando una función sobre esa variable, una función matemática, tal que obtengo mi resultado. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de la clase de hoy? Bueno, ver cómo obtenemos el resultado de esa medición indirecta, que quiere decir cómo obtenemos el intervalo de confianza de esa medición indirecta, lo que es particularmente es obtener el valor más representativo o valor medio, que en este caso fíjense que lo denominé A sub 0. Recuerden la primera clase cuando vimos la forma de escribir el valor más representativo, yo les dije muchas veces lo van a ver como X sub 0 o como X rayita. Los dos representan lo mismo, es simplemente nomenclatura. Bueno, en los libros en mediciones indirectas muchas veces lo van a ver como sub 0. Por eso es que me acostumbré acá a mostrárselos de esta manera para que vean que es algo cotidiano. Pero este A sub 0 es lo mismo que el X medio que nosotros obteníamos en la clase pasada. Ya vamos a ver cómo se obtiene en una medición indirecta. Y también lo que tenemos que saber es cómo se obtiene la incerteza de esta medición indirecta. Entonces, vamos a ver un ejemplo particular y lo que vamos a tratar de hacer es estimar el resultado del área de este cuadrado a partir de hipótesis que planteamos nosotros con los posibles resultados que podemos tener de este área. Esto que vamos a ver ahora es una hipótesis que podría ser cercana justamente al resultado de este área mediante una medición indirecta. Y luego vamos a ver cómo es en realidad la formulación para llegar a esto. Una aproximación que nosotros podríamos hacer es, si nosotros conociéramos muy bien la función, es decir, el experimento que tenemos que hacer, en este caso es medir el área de este cuadrado, podríamos tratar de, más o menos con los dedos, pensar una solución. ¿De qué manera? Uno podría decir, bueno, supongamos que nosotros, obviamente necesitamos saber el área como un intervalo de confianza, y nosotros tenemos la posibilidad de determinar el lado de cada uno de los lados de este cuadrado. Obviamente cuando tenemos la posibilidad de determinarlo, estamos diciendo yo puedo experimentalmente obtener el lado de este cuadrado. El lado va a ser un intervalo de confianza, va a tener unidades, que no las puse,
pero va a ser un intervalo de confianza. ¿Y qué significa eso? Bueno, que cada lado en realidad va a estar dado por un lado más representativo, más menos la incerteza. Es decir, que voy a tener un lado que cuando observo el área total, lo que voy a tener en realidad es un área posible mínima y un área posible máxima, en donde esa diferencia del área mínima y el área máxima va a estar dado por el intervalo de confianza de mi resultado área. O sea, mi área va a ser un intervalo de confianza tal que va a estar dada entre una posible área máxima y una posible área mínima. Y cuando uno habla de una posible área máxima y una posible área mínima, está dado justamente con que la posible área mínima va a ser la cota inferior del área, es decir, el área más representativa menos la incerteza, y el área máxima va a ser la cota superior de esta posible área, que va a ser el área más representativa más la incerteza. A partir de esto, uno dice, bueno, si yo sé las cotas de este intervalo de confianza, voy a decir que el área mínima, si sé que la función área es L al cuadrado, es reemplazar el área mínima, reemplazar el valor menor posible del intervalo de confianza de L, aquí, elevar al cuadrado, que es mi función, y lo mismo va a ocurrir con el área máxima. El área máxima va a ser reemplazar en mi función el valor mayor posible de mi longitud y aplicar la función que es elevar al cuadrado. Esto es una estimación posible. Yo podría decir, bueno, yo sé que L es este intervalo de confianza, bueno, el área menor va a ser aplicar el menor valor de L a la función y el área mayor va a ser aplicar el mayor posible valor de L a mi función. Considerando esto con los dedos, uno puede decir, bueno, ¿cómo obtengo el valor más representativo del área? Si yo estimo el área de esta manera, lo que puedo decir es que, bueno, la suma del área máxima más el área mínima sobre 2, es decir, la suma de esto con esto dividido 2, podría estar dándome aproximadamente lo que es el área más representativa. Entonces, si tengo esta formulación y reemplazo el área máxima en la formulación y reemplazo el área mínima en la formulación, fíjense que tanto el área mínima como el área máxima son cuadrados. Para llegar de este paso a este de aquí abajo, lo que tengo que hacer es hacer L0 al cuadrado menos 2 veces L0 por delta L más delta L al cuadrado. Eso sería resolver esta cuadrática. Lo mismo si resuelvo esta cuadrática y cuando vuelco todo en este primer término, eso lo pueden hacer si tienen ganas de hacerlo, se ve que la parte de 2 por L0 por delta L, que acá es negativa, y 2 por L0 por delta L, que acá es positiva, se anulan. Entonces, simplemente lo que queda cuando uno resuelve esto es 2 L0 al cuadrado más 2 delta L al cuadrado sobre 2. Ahora, cuando uno ve, supuestamente cuando uno tiene una medición, la incerteza de esa medición tiene que ser relativamente menor que el valor más representativo. Entonces, si yo elevo al cuadrado tanto el valor más representativo como la incerteza, como ocurre acá, este término se podría considerar como despreciable frente al otro término, porque fíjense, las incertezas mucho más chicas que el valor más representativo, si elevo al cuadrado, esto va a ser mucho más chico aún que este término. Con lo cual, si uno puede despreciar este término, lo que ocurre es que el A sub 0, es decir, el valor más representativo del área, es aproximadamente igual a L0 al cuadrado, es decir, el valor más representativo de la longitud al cuadrado. Y fíjense lo notorio de esto. Si uno lo piensa y lo ve, y dice, bueno, entonces, yo puedo decir, aproximar a
AL0, es decir, el valor más representativo del área, como el valor más representativo, como esta función evaluada en el valor más representativo de mi variable medida. Es decir, esta función reemplazada por el L más representativo de mi medida. Entonces, finalmente, lo que se obtiene como valor más representativo en una medición indirecta es evaluar, que es lo mismo que reemplazar, en la función que representa lo que yo quiero obtener, el valor más representativo de mi medición inicial. Entonces, esto resulta sencillo, más allá de esta demostración que puede ser larga, cuentosa, pero finalmente lo que se obtiene es algo sencillo y bastante como intuitivo. El valor más representativo de la función va a ser evaluar en la función el valor más representativo de mi magnitud medida. Si yo voy a la incerteza, bueno, estoy también intuitivamente y hablando siempre de un caso que donde puedo mirar y puedo hacer cuentas, después vamos a generalizar y vamos a ver bien cómo es la ecuación. Fíjense, bueno, si yo quisiera saber la incerteza va a ser justamente el pedacito que va desde el valor más representativo hacia un lado y hacia el otro, el delta A. Entonces, ¿cómo podría calcularla? Bueno, la podría calcular como el área máxima menos el área mínima sobre 2, que sería esta pequeña distancia. Es lo mismo para un lado que para el otro. Si yo reemplazara ahora lo mismo que hice en esta ecuación, pero en esta, lo que me queda, haciendo las cuentitas, me queda 4 por L sub 0 por la incerteza de L. Acá todo esto, yo no puedo hacer ninguna aproximación, no puedo despreciar nada frente a nada, porque no es lo mismo que elevar al cuadrado. Entonces el resultado final me da simplemente 2 por L sub 0 por delta L. Esto, por ahora, nosotros no nos está diciendo, no, perdón, me atoré, no nos está diciendo nada más que, bueno, el resultado de la incerteza de delta A va a estar dado por esto a partir de la cuenta. Esto ya no lo puedo ver tan general como vi esto, pero sí vamos a poder hacerlo a partir de la formulación general. Fíjense esto. La formulación de una medición indirecta nos dice que, dada una función que depende de n variables, x, y, z, etc. Todas estas variables son medidas, son variables que yo puedo medir experimentalmente y son independientes entre sí. Es decir, yo mido x, mido y por separado, y no es que va a depender de x, mido z, etc., y voy a tener por cada medida un intervalo de confianza. Entonces, lo que dice la teoría de las mediciones indirectas es que, dada z como esta función, el valor más representativo de z va a ser evaluar la función en x0, y0, z0, etc. ¿Qué quiere decir? Reemplazar mi función matemática, que también la voy a conocer, por los datos también conocidos, que son el valor más representativo de una de las magnitudes que medí, x0, y0, z0, etc. Y que la incerteza de esta función va a estar dada por una ecuación matemática en donde los términos que estén dentro de esta formulación van a estar fuertemente relacionados con la incerteza de cada magnitud medida. El primer término va a estar dado fuertemente por la incerteza de la magnitud medida x, el segundo por la magnitud medida y así sucesivamente. Pero también, si uno mira el término, y ya les voy a explicar obviamente de qué se trata este término no solamente va a tener un peso fuerte la incerteza de la magnitud x,
sino que el peso fuerte también va a estar dado por la clase de función que uno tiene. Lógicamente, uno no puede tener la incerteza de una magnitud física si la medición es indirecta y no le da pie o cabida a la función que relaciona a esa medida indirecta. Entonces, el peso de cada término va a estar dado por las dos cosas, por la incerteza de una de las variables y por la función que modela justamente a mi medición indirecta. ¿De qué manera la función va a estar pesando? Bueno, fíjense esto. Esta es una notación que representa la derivada parcial de la función respecto de la variable x. Cuando uno dice derivada parcial, lo que está diciendo es que la derivada está relacionada con que en mi función, en donde la función depende de varias variables, x y z, la única que tomo como variable es x y el resto son constantes. Quienes no vieron derivadas parciales pueden estar mirándome como que estoy hablando de un mundo totalmente Jurassic Park. Bueno, la cuestión es esta. En Mate 1, todos hicieron, bueno, espero que todos estén haciendo Mate 1, si no, no importa porque esto se puede resolver fácilmente. En Mate 1 les explican las derivadas parciales. Las derivadas convencionales las vimos todos desde el CBC, en el colegio secundario también un poco vimos, pero algunos quizás no, pero en el CBC vimos derivadas de una función. La derivada de una función tiene una tabla que uno puede ir, ver y resolver cualquier problema, con lo cual es sencillo. Siempre vamos a ver derivadas muy sencillas también en el laboratorio, así que no van a tener problemas. Y las derivadas parciales, que lo que les digo es que es derivar una función considerando que solo la variable es la que dice acá abajo, por ejemplo en este caso x, y las otras variables son constantes, se toma como si fuera una derivada común y silvestre. En la guía, en la página de la materia, yo coloqué un machete de derivadas parciales para que quede claro qué significan y para que ustedes puedan practicar, con varios ejemplos. Entonces, ahí se van a dar cuenta los que hasta ahora no vieron derivadas parciales por alguna materia, que, digamos, cómo se resuelve una derivada parcial. Igual cuando termine ahora la clase vamos a ver algún ejemplo para los que están quizás más perdidos. Entonces, esta va a ser la ecuación que uno utilice para obtener la incerteza de una medición indirecta. Y fíjense lo siguiente, justamente como en cada término pesa la incerteza de cada medida que uno lleva a cabo para realizar esta medida indirecta, los términos, la cantidad de términos que va a tener esta ecuación va a ser la misma que la cantidad de magnitudes físicas medidas. Entonces, si yo medí x e y nada más, voy a tener dos términos. Entonces, para poder llegar a esta ecuación, para entenderla un poco mejor, y ya van a ver, sí, acá un caso de mediciones de la derivada parcial de la función, vamos a empezar, y acá viene un poco la demostración, vamos a empezar con un caso simple. Profe, Sí. una pregunta antes de pasar. ¿El segundo término no va derivado respecto de y? Sí, justo te iba a decir, está Ay, mal. quedó mal. Gracias, perfecto la corrección. Va derivada respecto de y. Esto es copiar y pegar, cuando uno usa el símbolo de ecuación, el editor de ecuaciones. Bueno, después lo corrijo, ¿sí? Entonces despiértense todos, después lo corrijo también y lo mando a la página. Cada una de las derivadas tiene que ver con la función en donde estamos justamente evaluando la incerteza de esa magnitud física. En el segundo término tiene que ser respecto de y, en el tercer término va a ser respecto de z, etc. Gracias por la corrección. Bueno. Lucía, ¿te puedo hacer una pregunta ¿sí? de la primera imagen? ¿De la primera significa la anterior? La anterior de la anterior. ¿Una más? Esta, Esa. sí. Sí. Decime.
No entendí la aproximación esa que hiciste a la izquierda, de que delta L es, o sea, se puede aproximar a 0 a la izquierda. O sea, que vos decís 2L0 al cuadrado más 2 delta L al cuadrado y vos ¿Por qué tachás. desprecio este término? No se aproxima a Sí. 0. No se aproxima a 0. Yo no sé cuánto vale, de hecho. Lo que sí puedo decir es que es despreciable frente a este término. ¿Por qué eso? Porque cuando uno toma, estos son criterios que se evalúan teniendo en cuenta que uno toma una magnitud física L con una incerteza que es menor y considerablemente menor que el valor más representativo. Entonces, si yo comparo ya delta L con L0, tiene que ser bastante menor, pero no despreciable. Ahora, lo que se puede considerar es que si elevo al cuadrado la incerteza y elevo al cuadrado el valor más representativo, este lo podría considerar como despreciable frente a este. Obviamente que cada caso particular, sí, te puede dar, ¿cuántas veces hemos visto experimentalmente que tengo un valor que me da 10 más menos 8? Bueno, 8 no es despreciable, 8 al cuadrado no es despreciable frente a 10 al cuadrado. Ahora, esto teóricamente uno piensa que uno mide lo mejor posible de tal manera de disminuir la incerteza lo máximo posible, eligiendo un instrumento ideal, eligiendo todo lo que es un sistema como para poder reportar un resultado con confianza, que el delta L sea mucho menor que el L0. Entonces se desprecia porque al cuadrado, fíjate, esto va a ser muchísimo más chiquito que el valor más representativo al cuadrado. ¿Sí? Está bien, está bien. O sea, yo me lo imaginé como que sacaste factor común, o sea, diciendo eso ahora, L0 cuadrado y como que te queda el error relativo, ¿no? Entonces, No, no, para sí. nada, para nada. Lo único que hice fue comparar términos. Entonces, cuando comparas términos, debería ser mucho menor uno frente al otro. Por eso es una aproximación lo que te da. Y como, digamos, justamente esto es una manera con los dedos, de alguna forma, de sacar un resultado sin utilizar la ecuación. Porque acá no utilizamos la ecuación que después le di de machete. Y yo ahora lo que le quiero mostrar es cuánto da si utilizo la ecuación. ¿Sí? Está bien, gracias. Entonces, bueno, utilizando la ecuación que recién les dije, vamos a un caso sencillo, que es el que recién vimos más o menos a mano, y después vamos a ir complicándolo un poquito más. Entonces, en el caso justamente del cuadrado, si uno aplica la ecuación, fíjense, la ecuación era la función, para obtener el valor más representativo del área, era aplicar esta función evaluándola o reemplazando L0 en vez de L. Bueno, cuando uno reemplaza, justamente da que el valor más representativo de A es L0 al cuadrado. Que volviendo atrás, que es justamente lo que vimos recién, bueno, haciendo más o menos con los dedos esto, nosotros obtuvimos el mismo resultado. Ahora miremos cuando aplicamos la ecuación para la incerteza. Bueno, la ecuación, fíjense que esta fórmula tiene una sola variable, L. Entonces, mi derivada parcial respecto a L, en realidad es una derivada común, porque es L. De esta función, ¿cuál es la derivada? Bueno, vamos a hacer la derivada. La derivada de la función área es, como es L al cuadrado, es 2 por L. Esto es 2 por L. Si evalúo en L0, es decir, reemplazo L por L0, me queda 2 por L0. Si esto lo coloco en la formulación, como tengo una raíz y tengo cuadrados en los dos lugares, yo puedo simplificarlo. Cuando lo simplifico, lo que tengo que tener en cuenta es que la función tiene que estar en módulo, si es que lo quiero simplificar antes de hacer la cuenta, porque fíjense que la incerteza no puede ser negativa. Entonces, por eso está todo elevado al cuadrado. Y esto es lo que voy a demostrar ahora más adelante. ¿Por qué aparece la formulación con el cuadrado y después la raíz? Entonces, aplicando esto, fíjense que obtengo el resultado de la incerteza del área de este cuadrado como 2 por L0 por delta L, que es exactamente lo mismo que me dio haciéndolo con los dedos, aproximando un área máxima y aproximando un área mínima. O sea que utilizando la formulita me dio lo mismo que de la otra forma. Esto no siempre ocurre, que da exactamente igual, pero es una buena aproximación.
El problema, lógicamente, es que nosotros no siempre tenemos una fórmula matemática que podemos hacer ese truquito de ir haciendo las cuentas a mano. Y el segundo problema es que a nadie le interesa hacer las cuentas a mano del área máxima, el área mínima, hacer toda esa distribución. Fíjense, si en vez del cuadrado tenemos un cubo, ya estamos en el horno, porque nadie sabe hacer la famosa cúbica cuando tenemos sumas y restas, o por lo menos no nos acordamos. Entonces, lo sencillo es aplicar la fórmula. Ahora, vamos a ver un poquito de dónde viene esta fórmula. Y ahora viene un poquito la matemática, que quizás para algunos vayan a detestarme, otros quizás se empiecen a enganchar y quieran empezar a demostrar todo. Hay algunos pasos que me voy a saltear para no aburrirlos, pero en sus casas, a quien le interese demostrarlo, con todos los pasos, van a ver que se puede, que es sencillo. Vamos a ver el caso de una variable, cómo llegamos a esa formulación. Supongamos el caso general, una función desconocida. Sabemos que esa función, que depende de una magnitud, va a ser x, por ejemplo, x medida. O sea, nosotros vamos a poder medir x, vamos a tener un intervalo de confianza, x va a ser el valor más representativo, más o menos la incerteza, con la unidad, lo repito 1000 veces para que no se olviden. Y mi medida, mi magnitud z, que es lo que yo quiero obtener, va a ser una medida indirecta, dada por esta función. Entonces tengo que obtener z como z0 más menos delta z, con sus unidades. Bueno, para verlo un poquito, cómo llegamos a la ecuación de recién, vamos a tratar de observar una función cualquiera. Este es el gráfico de una función determinada. Y fíjense que si nosotros observamos que, dada la medida x, y aplicamos la función sobre x, es decir, reemplazamos en la función el resultado de x, ya nuestro x no es un solo valor, sino que es un intervalo de confianza. Entonces ese intervalo de confianza lo podemos colocar en el eje x, diciendo, tengo mi medida x0, y sé que, dado la cota inferior y la cota superior de lo que es el intervalo de confianza, conozco el valor de x0 menos delta x y conozco el valor de x0 más delta x, porque eso lo medí. Entonces lo que quiero obtener es, bueno, ¿cuánto vale la función en x0 y cuánto vale la función en x0 más delta x y en x0 menos delta x? Eso fue a lo que llegamos cuando aplicamos la fórmula. Entonces, esto cuando no lo conocemos, no lo podemos hacer a mano. ¿Y qué es lo que solemos hacer? ¿Qué es lo que se suele hacer y que sí se sabe matemáticamente? Es que si nosotros nos paramos alrededor del valor de x0, en particular la recta tangente de la función en x0 está dada por una función, una fórmula cuya pendiente va a ser la derivada de la función respecto de x evaluada o reemplazada, como los dije, lo repito varias veces porque algunos evaluada se confunden, evaluada en x0. Esto lo vimos también en el CBC. Esto lo vieron en el CBC, lo van a seguir viendo, lo vieron ya en Mate 1 también. Pero se sabe que la pendiente de la recta tangente a un punto es la derivada de la función evaluada en ese punto. Bien, a partir de estos dos conocimientos y considerando como hipótesis que la incerteza del valor experimental de x que nosotros determinamos es pequeña, está alrededor de x0, es decir, que nosotros nos mantenemos alrededor de x0, lo que sabemos es que evaluar la función en el entorno de un determinado valor x, x0, se puede hacer a partir de lo que es un desarrollo de Taylor. Y acá está donde viene la demostración. El desarrollo de Taylor se ve, lo ven en Física 1, Mate 1, en algunas de esas materias. No lo ven en el CBC, creo, no lo recuerdo muy bien, pero me parece que no lo ven. Si lo vieron, sí, en el CBC yo me acuerdo que lo daban Taylor. ¿Les daban Taylor? Yo no me puedo acordar realmente, más allá de que la cursé hace un montón. Profe, el año pasado por la pandemia lo sacaron. Ah, lo sacaron por la virtualidad. Los pre-pandemia la vieron y los que no parece. Es como, esto va a ser como un antes o después de Cristo, la pandemia. Los pre-pandemia, APDP.
Bueno, no importa, porque no es necesario que sepamos esto, pero me gustaría contárselos brevemente, que a partir de acá es donde nosotros obtenemos lo que es la incerteza de la función. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que a partir de un desarrollo de Taylor podemos decir que la función es lo mismo que evaluar la función en el entorno de este valor x0. Y esto es, bueno, voy a encontrar la función alrededor considerando justamente que x no es un único valor, sino que x toma posibles valores dentro del intervalo de confianza. Entonces, el desarrollo de Taylor lo que implica son diferentes sumatorias, diferentes términos, en donde la primera es evaluar la función en x0, que es decir, reemplazo x0 en la función, que es lo que ya veníamos viendo. Y los siguientes términos están relacionados con las derivadas de la función respecto de la variable x, evaluada en x0, las derivadas primera, después sigue la derivada segunda, la derivada tercera, etc. Son las distintas derivadas. Para poder desarrollar en Taylor, lo que hay que poder hacer es definir bien la función, tiene que tener esta función bien definida todas sus derivadas, porque si no, no podemos decir que no tiene derivada segunda, etc. Esto globalmente lo que dice es que cada término es una potencia mayor, que lo que implica es, en realidad, que el primer término va a estar relacionado con la función evaluada justamente en el x0, y que el segundo término, que es con el que nos vamos a quedar, el resto de los términos no los vamos a ver, va a estar relacionada con la incerteza. ¿De qué manera? De la manera en que nosotros recién les mostramos en la presentación anterior, que es la derivada de la función respecto de x. Acá la derivada, fíjense, la puse como derivada convencional, no derivada parcial. ¿Pero por qué? Porque al tener una única variable, x, la demostración parte de la idea de que el desarrollo de Taylor, al tener una sola variable, no necesita ser una derivada parcial, porque no tengo otra variable para volver a derivar. Entonces, este es el caso sencillo, en donde la incerteza directamente es la derivada de la función respecto de x, evaluada en x0, por el error, la incerteza de x. ¿Y por qué la incerteza de x? Porque en el desarrollo de Taylor este término es x menos x0, donde x en realidad son los puntos que puede tomar el eje x dentro del intervalo de confianza. Entonces, esto se resume, se puede llegar mediante la demostración que voy a hacer en la siguiente transparencia, a delta x. Este sería el caso sencillo. Para generalizar esto y verlo un poco con las clases pasadas, acá se empieza a mezclar un poco lo que es la estadística, vamos a verlo con dos variables, algunos ya me van a odiar, esto se va a extender después a n variables. Con dos variables... ¿Te puedo hacer una pregunta rápida antes de Sí, claro, que sí, por supuesto. Porque si no del print anterior, cuando vos decís x menos x0, esa x está dentro de tu intervalo de confianza. Esa medida es como más chico que el delta x. O sea, el delta x es como lo más grosso que te puedes equivocar. Exactamente, esto es una aproximación lo más grosera posible. Exactamente, tal cual. X son todos los posibles valores que puede tomar en la cercanía, justamente es evaluar f en el entorno de x0. Entonces, en el entorno de x0, el desarrollo de Taylor lo que te dice es que estos valores de x tienen que ser cercanos a x0. Para nosotros, el cercano a x0 quiere decir es el entorno de lo que es el intervalo de confianza de x0, de x, perdón. Por eso, esto llega a ser esto mediante las demostraciones que voy a hacer en la siguiente parte. Pero es tal cual, es por eso. Y esto es como el caso general, porque nosotros, acordate que siempre definimos al intervalo de confianza como que todos esos puntos son posibles con una misma probabilidad. Entonces, el último punto, que es el famoso delta x, tiene la misma probabilidad que todos los valores del medio. Por eso lo tenemos que generalizar con el delta x. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se llega justamente a la fórmula cuando uno tiene n variables? Bueno, cuando uno tiene n variables, en el caso de dos variables, por ejemplo, lo que uno tiene es medida x, medida y,
por ejemplo, si tuviera un rectángulo, mido un lado, mido el otro. Y para el desarrollo de Taylor, acá lo que hace falta es evaluar justamente las dos variables. Cuando uno evalúa las dos variables, tiene el término inicial, que es la función evaluada en x0 y en y0, que es una constante, porque es justamente el valor que me va a dar cuando evalúo en x0 e y0. Luego, el segundo término va a estar relacionada con la derivada parcial de la función respecto de x, que también luego de evaluar en x0 e y0, recuerden, primero derivo y después reemplazo lo que obtuve de derivada en x0 e y0, que son datos. Entonces esto también va a ser un numerito, va a ser una constante. Luego vamos a tener este término, que va a ser x menos x0. x0 es una constante que también medí, porque fíjense. Y así sucesivamente, el tercer término va a estar relacionado con y únicamente, y así sucesivamente con los siguientes términos al cuadrado de lo que es el desarrollo de Taylor, que no los puse y no nos van a importar. Entonces, a partir del desarrollo de Taylor, pero ya de dos funciones y no de uno, se viene un poco la demostración que es más compleja. ¿Por qué pongo tanto qué es constante y qué no es constante? Porque esto me va a servir. Si yo quiero encontrar la incerteza de la magnitud física, medida en forma indirecta, recuerden que cuando entonces nosotros buscábamos la incerteza de la magnitud física medida directamente en estadística, evaluábamos la varianza. Nosotros teníamos una formulación para la varianza y luego sabíamos que la varianza, raíz cuadrada de la varianza, era el S al cuadrado, o el sigma al cuadrado. Perdón, el sigma era la raíz cuadrada de la varianza, o sea, la varianza era el sigma al cuadrado. Entonces, recordando eso, nosotros sabemos que a partir de la varianza, conociendo la varianza, podríamos saber cuál es la incerteza en una función general de una medición indirecta. Y eso, a partir de ahí, a partir de obtener la varianza de z, es que llegamos a la fórmula que les puse en la segunda transparencia. Entonces, vamos a obtener la varianza de z, y se van a dar cuenta que ahí llegamos a la formulación final. Y para aplicar la varianza, también lo que tenemos que saber es que hay algunas características y propiedades de la varianza, que es que cuando uno aplica la varianza en el valor x0, ¿se acuerdan de la fórmula de la varianza? La varianza era una sumatoria de x menos x media al cuadrado, etc. Fíjense que había un término que era x menos x media. X menos x0, es lo mismo. Si yo en la formulación de la varianza reemplazara, en vez de x por x0, esa cuenta se haría 0. Entonces la varianza de x0 o de y0, o de la función aplicada en x0 o de y0, es 0. Es una propiedad de la varianza. No puede haber una varianza cuando me paro en el punto medio. Otra propiedad de la varianza es la varianza de una suma, es la suma de las varianzas. Y por último, la última propiedad que se va a utilizar cuando apliquemos la varianza de z para poder resolver el problema, es que la varianza de una constante, k es constante, por x, es la constante al cuadrado por la varianza de x. Estas tres propiedades las vamos a utilizar para empezar a ir reemplazando cosas. Aplico la varianza. ¿Puedes repetir la primera propiedad? Sí, por supuesto. La primera propiedad es que la varianza aplicada a un valor medio, x0 es un valor medio, al valor más representativo, tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque acuérdense que la formulación de la varianza está relacionada con la dispersión de mis datos respecto del valor medio. Si mis datos, mi dato x es x0, la dispersión que antes se daba como x menos x0 al cuadrado, era la varianza, estaba dentro del término de la varianza. Bueno, ahora ese x reemplazado por x0 me quedaría x0 menos x0, con lo cual da 0. Nunca la varianza evaluada en el valor medio puede dar distinto de 0, porque no hay varianza si siempre mido el mismo valor. ¿Sí? Esa, digamos, es la explicación de esta propiedad. Y la propiedad en sí es que la varianza del valor medio, ya sea de x o de y, o bien de lo que sería f de x0 o xy, que es el valor también medio de mi función,
nunca podría dar distinto de 0, siempre da 0. Esas son las dos propiedades, la primera propiedad, digamos, que me preguntaste. Entonces, si aplico la varianza en Z, fíjense, todo este término son términos de sumatorias. Si yo aplico la varianza a todo esto y aplico la segunda propiedad, la varianza de una suma es la suma de las varianzas. Con lo cual voy a tener la varianza del primer término, la varianza de todo este segundo término, más la varianza de este tercer término, etc. La varianza del primer término, fíjense, por la primer propiedad, es 0. Fíjense la varianza del segundo término. El segundo término tiene una función, que es la derivada, que al aplicar en x0 y 0 es una constante. Esta constante, si aplico la tercera propiedad, puede salir de la varianza, quedando al cuadrado, y quedar multiplicada por la varianza de todo esto. Ya les voy poniendo, digamos, para que ustedes puedan leerme. Sigo explicando. Entonces, el primer término quedó 0, por eso lo saqué de acá. Al segundo término, al aplicar la varianza de una constante por este término, me queda la constante al cuadrado, que es todo esto al cuadrado, por la varianza del segundo término. Y fíjense el segundo término. El segundo término también es una sumatoria, menos. Entonces, la varianza de x menos x0 es la varianza de x más la varianza de x0. Y la varianza de x0 por la primera propiedad da 0. Con lo cual acá simplemente queda la varianza de x. ¿Hasta ahí me siguieron? Esto lo pueden hacer si quieren hacer todos los pasos en el cuaderno. Es sencillo, aplicando las tres propiedades, llegamos de acá a acá, a todo esto. Lo Perdón, mismo, una pregunta. sí, claro. ¿Por qué la varianza de x0 y y0 es 0? O sea, ¿esa es una hipótesis de la que partimos? No es una hipótesis, es una propiedad, porque recuerden, la varianza está relacionada con cuál es la dispersión de mis datos respecto del valor más representativo. Si siempre mido x0, si mi dato x cualquiera es x0, yo estoy siempre parada en el mismo valor, que es x0. Entonces yo no tengo dispersión de datos. La varianza Claro. tiene que ser 0, porque si mido siempre x0, todos los datos son el mismo valor, no hay varianza, no hay dispersión de datos. Entonces la varianza de x0 tiene que ser 0. Por ser una constante. Exactamente, es una constante que es la misma constante, porque vos podrías tener otra constante. Esto es una constante en la derivada y no es 0. Es porque es el mismo valor que mido siempre. Yo no puedo tener dispersión de datos si mido siempre lo mismo. Por eso no hacemos estadísticas cuando mido siempre lo mismo. Porque la varianza está dado por valores que mido diferentes al valor más representativo. Claro. ¿Sí? Gracias. Por nada. Después, si querés, te muestro la fórmula de la varianza y ahí reemplazando te das cuenta que da 0. Pero físicamente lo que significa es eso. Es, si yo mido 10 veces algo y me da lo mismo, no puede tener varianza, porque no puede tener dispersión. Porque mis datos son siempre lo mismo. Entonces la varianza de x0 tiene que dar 0. ¿Sí? Claro, perfecto. Profe, yo, o sea, estoy medio perdido, no sé bien qué preguntar, pero por ejemplo, ¿qué significa hacer? Si no sabés qué preguntar es que por ahí te perdiste antes. A ver. Claro, puede ser, pero una pregunta que tengo es, no entiendo qué significa hacer la varianza en Z, ponele, evaluada en Z. Significa que vos estás tratando de ver cuál es la dispersión de tus datos a partir de la varianza. La varianza es una propiedad, que es una formulación. Entonces yo puedo, aplicando las propiedades, ver cuál es a partir directamente de aplicarla sobre esta función. O sea, ¿estarías tomando todas las medidas de Z al hacer esto? O no, sea, no, estaría viendo cuál es la dispersión de los datos en Z. Estaría tratando de llegar a la dispersión de datos de Z a partir de la varianza. Ok. ¿Sí? Entonces,
Sí, porque a partir de esto es que vos recién llegás a la dispersión. Digamos, a partir de la varianza, lo que vos hacés y sabés, sabiendo que tu sigma o tu S es la raíz cuadrada de B, de la varianza, entonces, aplicando lo que, digamos, esta propiedad, directamente lo que se obtiene es que la desviación de los datos al cuadrado es en módulo todo lo que sería esta formulación, digamos, la desviación de los datos al cuadrado, ¿no? Toda esta formulación, y cuando uno aplica la raíz cuadrada, es que vamos a llegar a la formulación final. Pero todavía me falta un paso. El paso es, bueno, si quiero obtener el valor, voy al anterior, no comenté una cosa, tengo la desviación estándar de mis datos, nosotros vimos que nuestra incerteza podía estar dada por la desviación estándar de los datos, o este sigma, o bien por el sigma sobre raíz de n, o bien por el sigma de apreciación, si no teníamos ninguna clase de medida fuera de lo que era la precisión del instrumento. Entonces, nosotros sabemos que para el caso de tener un sigma o un S, tenemos como formulación esta. Ahora, si generalizamos al error, a la incerteza absoluta, lo que tenemos, y ahora sí, es la formulación al cuadrado de la incerteza absoluta, no va a ser ni más ni menos que la misma formulación, reemplazando los errores por los delta X, delta Y, etcétera, en donde si nuestro delta Y, nuestro delta X, nuestra incerteza absoluta en nuestra medida es S, este va a ser S. Si es sigma sobre n, este va a ser sigma sobre n. Si es el sigma de apreciación, este va a ser el sigma de apreciación, etc. Y la formulación final, sí, directamente, es aplicar la raíz cuadrada de toda esta formulación. Entonces queda lo que primero les puse como solución al problema. La fórmula de mediciones indirectas va a estar dada por el valor más representativo de mi función, va a ser evaluar la función en x0 y 0z0, etc. Y la incerteza va a estar dada por la fórmula de la raíz cuadrada de cada uno de estos términos al cuadrado. Cuando tengo n medidas realizadas, donde siempre voy a tener que poder saber cuánto vale x0, cuánto vale delta x, cuánto vale y0, cuánto vale delta y, etcétera, y siempre voy a tener que poder saber quién es la función dada, como en el caso del cuadrado, del rectángulo, del cuadrado anterior. Entonces, ¿cómo se llega a la incerteza de una medición indirecta? A partir de ver cómo es la varianza de los datos, y mediante fórmulas matemáticas y aplicando justamente las propiedades de la varianza. Y repito, para los que se perdieron en el medio, no se asusten, no es necesario saber el desarrollo. Lo que es necesario es saber aplicar esto, y al que sí le interesa saberlo, porque es interesante, y también algunos son fanáticos de las matemáticas y les gusta tratar de demostrar una formulación, lo pueden hacer. Traten de hacerlo en un cuaderno, porque yo salteé pasos. Lo salteé para justamente no hacer un desarrollo matemático en una clase experimental. Pero lo pueden hacer, mismo si quieren me lo pueden entregar, y yo se los corrijo y les explico los términos que no les quedó, digamos, que no les quedó claro. Pero eso se puede tranquilamente hacer, lo pueden demostrar. Entonces, a partir de esto, fíjense una cosa. Ejemplo. La clase pasada, yo ya no me acuerdo si fue María Alejandra, si fue Candela o si fue Carolina, que me preguntaron, por ahí no fue ninguna de ellas y me quedó esa idea, si me preguntaron, sería muy interesante, muy jugoso, tratar de sacar el valor del periodo teórico, porque realmente nosotros tenemos el valor de la longitud, podemos utilizar el valor de la aceleración gravitatoria de los libros, y podemos calcularlo. Yo les dije, sí, sería súper interesante, pero ahora no lo hagan. ¿Por qué les dije eso? Porque en realidad íbamos a tener un conflicto para poder obtener la incerteza del período del péndulo, porque fíjense que el período del péndulo depende de una ley física, esta función, que depende de dos variables. Estas dos variables ustedes las determinaron, yo puse un ejemplo numérico, pero es una medición indirecta T.
a ver, ustedes la realizaron como medición directa, pero calcularla teóricamente termina siendo como si fuera una medición indirecta, porque calcular teóricamente esto implica utilizar y resolver esta función matemática, a partir de 2 medidas que ustedes tienen. Entonces, Creo hoy, que, sí, creo que fuiste creo que vos, nos Carolina. dijiste que no le ponga, sí, fui yo, que no le pongamos las incertezas, no, que no la hagamos. Ah, te dije, mirá, fue como un acto Sí, sí. totalmente que lo hagan, pero que no le pongan las incertezas. Genial. Sí. Claro, y que vean si está incluida en el intervalo de confianza de sus resultados. Eso fue que te dije. Claro, sí, sí. Bien, bien. Qué bueno, Caro, que saltaste para ya saber que eras vos, porque justo fue como un par de popurrí de preguntas. Buenísimo. Perdón, Bueno, eso yo nosotros lo hicimos y no lo pusimos en el informe, ¿había que hacerlo? O No, sea, no había que lo hicimos como para ver qué onda, ¿viste? No había que hacerlo, no había que hacerlo, pero Caro me preguntó, me dice, sería interesante, me dice, hacer el cálculo teórico, si yo tengo todos los datos, lo puedo hacer tranquilamente. Tal cual, es re interesante, le dije. Y ahí está, y me confirmó pero que le dije, sí, calculalo, pero porque me preguntó, no era algo que se le pedía en el informe, calculalo y fíjate si está dentro del intervalo de confianza de tu resultado, justamente, si está incluido. Para chusmear. Pero no quería decirle que lo compare con diferencias significativas porque no iba a poder calcular la incerteza de esto. Y si la calculaba por ahí se equivocaba sin tener idea que la clase de hoy íbamos a verlo y que realmente no tenía, digamos, nadie le iba a corregir, obviamente que se lo íbamos a comentar, pero nadie iba a decir, mirá, está mal, hiciste mal esto, no, porque no lo había visto nunca. Pero no se le pedía en el informe. Entonces, ahora que sabemos esto, tampoco se los vamos a pedir, pero es un ejemplo interesante porque justo me vino como anillo al dedo. Digo, bueno, ahora lo quiero calcular teóricamente. Es increíble, lo tengo medido. Vamos a ver, ¿se puede comparar o no se puede comparar? Bueno, este es un caso ideal para una medición indirecta. Medí L, tengo G a partir de la literatura. Bueno, vamos a utilizar la formulación. Fíjense, el valor más representativo de T, el valor medio, como les decíamos, es fácil de calcular porque simplemente es evaluar en la fórmula, en la función matemática, los valores de L y de G como los valores más representativos, L0 y G0. Fíjense que yo, G, y esto es otra cosa que muchas veces uno comete error, muchas veces uno no le pone incerteza al valor de G. Bueno, G tiene una incerteza según, aparte, cómo lo utilice. Si yo utilizo G, que obtengo de la literatura con un montón de cifras decimales, la incerteza que puedo colocar en G es totalmente despreciable frente a la incerteza que tengo de otras magnitudes. Entonces muchas veces no la pongo. Pero yo redondeé G de tal forma de poner una incerteza que sea un poco molesta. Y esto para poder explicarles y que piensen un poco esta formulación, jueguen un poco con la inteligencia de ver cuándo tengo que hacer todas las cuentas y cuándo no. Bueno, tengo esta función, digo, evalúo el L0 y el G0 en esta función y ya obtengo el valor más representativo de T. Reemplazo acá, hago la cuentita y ya está. Fíjense las unidades, que ojo, porque acá está en centímetros, acá en metros, no importa, pero hay que tener en cuenta siempre las unidades cuando hago las cuentas. Vamos a la formulación de la incerteza de T. Bueno, para calcular la incerteza de T yo tengo dos variables, con lo cual voy a tener en mi fórmula dos sumatorias, o sea, dos términos sumando. Uno representando a el peso que me da la incerteza de una de las variables, L, y otro representando al peso que me da la incerteza de G. Si la incerteza de L respecto de la de G, mejor dicho al revés, si la de G respecto de la de L fuera muy, muy pequeña, casi despreciable, yo puedo pensar quizás que este término podría ser despreciable frente a este. No es el caso que puse acá, pero supongamos que uno utiliza G de la literatura y le pone todos estos numeritos y pone 5 decimales acá y pone una incerteza tan pequeña que realmente, sabiendo que al hacer la incerteza al cuadrado este término podría ser muy chico, vivamente uno podría despreciar este término frente a este porque sabe que va a pesar más este término. Pero ojo al principio, porque en cada término influye
lo que es la derivada parcial de la función. Y la derivada parcial de la función puede involucrar que este término que está multiplicando a la incerteza, en este caso sea enorme y que me empiece a pesar esto. No suele pasar, pero por ahora lo vamos a ir viendo. Hay que ser muy ducho, muy canchero, para de una despreciar los términos de entrada. Pero bueno, si uno pone una incerteza tan pequeña, es muy difícil que tenga relevancia. Entonces, miremos esto. Cada término tengo que reemplazar, o sea que tengo que calcular la derivada parcial de esta función respecto de L, evaluarla en N0 y en G0, y lo mismo con la derivada parcial de esta función en G. Y acá me viene al pelo para explicarles un poco lo de rápidamente derivadas parciales para los que están un poco olvidadizos. La derivada parcial de esta función es una función bastante fea, o sea que elegí como lo peorcito que van a ver. Fíjense, decir raíz cuadrada es decir a la 1/2, porque uno siempre con potencia se lleva mucho mejor para derivar. Recuerden que cuando derivo parcialmente respecto de L, G es como si fuera un número, una constante. 2, como si dijera acá 4, 5, no importa, es una constante. Entonces, esto es como decir 2pi por L a la 1/2 dividido un numerito cualquiera. Entonces, la variable va a ser L a la 1/2. Si yo derivo todo esto, me queda el 2pi. L a la 1/2 derivada es el 1/2 baja. Voy a hablar como hablo, digamos, yo con los estudiantes. El 1/2 baja, aunque no se diga así, y queda 2pi por 1/2. El L, que estaba elevada a la 1/2, bueno, va a ser 1/2 menos 1. Recuerden que la potencia baja y se resta una unidad. 1/2 menos 1 va a quedar menos 1/2. Decir menos 1/2 es como pasar en el denominador la L a la 1/2. Entonces, queda la L a la 1/2, es decir, raíz de L acá. Recuerden que en el denominador también teníamos G, raíz de G. Este 2 viene del 1/2 que bajé. Con lo cual, bueno, yo podría simplificar el 2 con el 2. Me queda la derivada evaluada en L0, G0, quiere decir reemplazando L0, G0. Este es el resultado de mi derivada. Lo pueden hacer por varios pasos. Vamos a la otra. La derivada parcial de la función, de nuevo me quedó L acá, chicos, perdón, respecto de G. ¿Puedo hacer una pregunta de la ecuación anterior? Digo, de la pregunta anterior. Sí, claro. Igual quiero aclarar Ay, ¿por qué? nuevamente. Acá me quedó L, por favor, corríjanlo por G. Ahora la voy a corregir. Siguiendo las cuentas que habías dicho, ¿por qué G0 te quedó al cuadrado ahí abajo? G0 al cuadrado no Sí. me quedó la raíz cuadrada, porque la tiene acá. No, perdón, raíz cuadrada. Porque está acá en raíz cuadrada. Suponete que yo distribuyo esto. Me queda Pero arriba, entonces G también te había quedado elevado a 1/2. ¿Cómo? Sí, también era 1/2. Claro, pero en el denominador. Está en el denominador. Okay. Esto es raíz de L dividido raíz de G. Perfecto. Bien. Profe, un compañero hizo una pregunta en el chat. Sí, díganme. No lo estoy leyendo el chat. No me aparece. Es que no, creo que no tiene micrófono. Preguntó, ¿qué sucede con la incerteza de pi? Si no se desprecia la de G, con pi no debería suceder lo mismo. Muy bien, perfecto. Esta es la pregunta que siempre hacemos nosotros a ustedes cuando terminan de hacer esto y nadie cuestiona a pi. Pi, justamente, es un número irracional. Los números irracionales suelen redondearse. Entonces, pi no es lo mismo que 2. Si a pi nosotros lo tomamos como 3,14, pi tiene una incerteza por el redondeo. Está perfecto. ¿Quién fue el compañero? Así lo nombro. Renzo Bussi. Muy bien, Renzo, perfecto. Pi es 3,14 si lo redondeo y tiene una incerteza que sería 0,01. Ahora, en este caso yo no lo tomé en cuenta porque ustedes suelen utilizar al pi de la calculadora. El pi de la calculadora tiene 8 o 9 decimales. Entonces, automáticamente, cuando ustedes no se dan cuenta, cuando hacen las cuentas, automáticamente están hablando de un valor que tiene 8 decimales, con lo cual su incerteza tiene un 1 después de 8 ceros antes y, bueno, y la coma antes. Con lo cual es totalmente despreciable. Si no lo desprecio, perfecto Renzo, suponete que usás 3,14, vas a tener 3 variables en la fórmula
donde una de ellas va a ser pi. Vas a tener que anotar acá pi como 3,14 más o menos 0,01, sin unidades, y en la derivada, en la incerteza de t, vas a tener 3 términos. Uno de ellos va a estar relacionado con pi. Muy bien. ¿Y cuál va a ser la derivada de esta función respecto de pi? Bueno, si todo esto es un número, el 2 también, ¿quién me dice cuánto quedaría la derivada parcial de t respecto de pi? 2 raíz de L sobre G. Perfecto. Me encantó. 10 puntos. ¿Sí? Bueno, eso es para Renzo y los que estaban interesados en esto. Nosotros, ustedes mismos, aprovechen a usar pi con todos los decimales de la calculadora y se van a deshacer de ese término. Pero claramente, si utilizan pi o un número irracional en donde lo tengan que utilizar, que lo redondeen, si lo redondean a cifras tal que la incerteza puede tener un peso, lo van a tener que utilizar. Lucía, también se puede hacer la cuentita del error relativo de pi para saber y acotar las decimales mínimos que debería de tomar. Exactamente. O sea, eso es un poquito más una avanzado. vez que yo tengo eso, pero no es muy complicada la cuenta, es fácil. No, la cuenta es fácil, Porque es un poco más avanzada la temática. Viene después de otro ejemplo que tiene que ver con multiplicaciones. Para que vos te des idea del error relativo, yo lo que voy a explicar después, un poquito más adelante, ya prontamente, es, bueno, ¿qué pasa si hacemos a ojo una multiplicación? Y ahí aparecen los errores relativos. No me quiero adelantar para no mezclar, ¿sí? Pero sí, Claudio, clarísima la tenés. Totalmente. Te puedo hacer una consulta que me quedó ahí picando, porque decís, si vos agarrás un número irracional, o sea, acá agarraste pi, pero ponele que hubieras agarrado raíz de 2. O sea, bueno, claro, en realidad raíz de 2, vos la podés dejar como raíz de 2 y listo. O sea, nunca te va a dar, en la formulación nunca vas a tener raíz de 2. Vos inicialmente ya la reemplazás. O sea, tu formulación es una ley física en general. Entonces la ley física ya va a estar dado por algo que vos no vas a tocar. La numeración no la vas a tocar. Es como la regla de Sturges, que es ese 3,30 y pico. Ya está, es una ley que vos aplicás. Listo, vos no vas a tener que resolver eso. Así que no va a aparecer una incertidumbre así. No, estos son los, digamos, pi como, bueno, en realidad es el único valor dato. Claro, un trascendental, ponele un E, un phi, algo de eso. Ponele. Bueno, como va a ser una función, ya tampoco te va a pasar. No hay un ejemplo acá que puedas poner que te vaya a pasar. Pero, claro, pero sí, tal cual. Un E podría ser si está compuesto como E, por ejemplo. Totalmente. ¿Sí? Bueno, y en el segundo caso, que nuevamente repito, esto es G, es la derivada parcial de la función respecto de G, no de L, va a ser lo mismo, derivo, acá ya es más difícil la derivada porque G está en el denominador y está elevada a un medio. Entonces, cuando G todo el resto queda igual y G está elevada a un medio, que es lo mismo que ponerla en el numerador elevada a la menos un medio. Entonces, G a la menos un medio, baja el menos un medio. Menos un medio, le resto 1, queda menos 3 medios. Bueno, si G en el numerador queda menos 3 medios, en el denominador queda a la 3 medios, porque lo bajé. Esta cuenta la pueden hacer tranquilamente, pero paso a paso, digamos, en sus cuadernos, y van a ver que llegan a lo mismo. Son las derivadas más difíciles que van a encontrar en la parte experimental, el tema de las raíces. Después, bueno, tienen derivadas de logaritmos, que es 1 sobre, con lo cual están en las tablas. Estas son las más difíciles porque con raíz uno tiene que reemplazar a la 1 medio, después tiene que ver si está en el numerador o en el denominador. Pero finalmente, estos ejercicios para sus casas son entretenidos y de alguna forma enriquecedores para darse cuenta de lo que son las derivadas parciales, para los que no practicaron derivadas parciales y no se acuerdan mucho. Y yo dejé repito, aunque sea insistente, dejé una pequeña guía de derivadas parciales con ejemplos para que practiquen. Y si no, para que los miren. Esos ejemplos están resueltos. Entonces van a saber cómo son las derivadas parciales de determinadas funciones básicas, para que no se confundan. Bueno, finalmente, en este caso, uno podía reemplazar todo lo que se obtenía acá. Esto terminaban siendo un número. Acá evaluar en L0 y G0. Y reemplazar acá en la fórmula. Y obtener la incerteza de T.
Hoy vamos a hacer algo parecido, pero no vamos a obtener la incerteza de t, pero algo muy parecido con una función similar. Bueno, vamos a generalizar algunos casos en sumas y restas. No voy a volver a explicarles toda esta cuenta, porque tampoco pretendo que ustedes siempre hagan todas estas cuentas, no las van a usar. La fórmula general la podemos usar para todo. Ahora, muchas veces uno dice, no quiero ni siquiera usar la fórmula porque hay cosas que son sencillas. Bueno, hay algunas fórmulas, digamos, hay algunos casos generales, que es cuando yo tengo una función que es una suma o una resta, después cuando tengo una función que es una multiplicación de dos variables, también la puedo usar, o de varias variables, pero ya es más complicada. Pero en una función de suma y resta, por ejemplo, este es el caso de una resta, si lo hiciéramos como el caso anterior, a ojo, cuando digo a ojo no es a ojo, cuando digo a ojo es haciendo las cuentitas a mano. Bueno, yo llegaría a que finalmente la incerteza es la suma de las incertezas de las dos variables que están restándose en este caso. Entonces siempre en una suma y en una resta puedo aproximar la incerteza de mi magnitud física indirecta como la suma de las incertezas. Perdón, ahí faltan los cuadrados, ¿no? ¿Dónde? La incerteza de la suma o la resta es los cuadrados de... No te sigo, Mauro. ¿Estamos aplicando la fórmula de antes o...? No, estamos aproximando. No estamos aplicando justamente la fórmula. Estos son casos generales de aproximación. No, la fórmula va a dar otra cosa que esto. Esto es lo que digo. Volviendo al caso de hacerlo manualmente con... ¿Cómo? Volviendo al caso anterior, donde lo hicimos aproximado. Aproximado con las cuentas de aproximaciones de, bueno, con el área máxima, el área mínima, y aplicando la fórmula justamente a mano, uno puede obtener que no va a ser el mismo resultado que la fórmula, pero que son casos generales que a veces uno utiliza globalmente cuando tiene sumas, restas, y dice, bueno, yo aplico la fórmula, me va a dar un resultado. Ese resultado no va a ser el mismo que este, pero uno puede aproximar una medida indirecta cuando las variables están sumando o restando como su incerteza como la suma de las incertezas. Si uno quisiera aplicar esto a la formulita, como recién Mauro me dijo, si voy atrás, tendría que hacer las derivadas parciales al cuadrado, multiplicadas por los errores al cuadrado, todo raíz cuadrada, etc. Eso no me va a dar lo mismo que la suma, porque fíjense, tengo una suma acá y no es distributiva, digamos, la raíz en la suma. Entonces, si uno quisiera aplicar, tendría que hacer esto, vuelvo a la siguiente, tendría que hacer la derivada parcial de todo esto respecto de D mayúscula, aplicarla en la formulita, luego la derivada parcial de D minúscula, etc. Si yo hiciera eso, de antemano les digo que daría la incerteza de D mayúscula al cuadrado, más la incerteza de D minúscula al cuadrado, y todo raíz cuadrada. ¿Qué es lo que me dijo Mauro? Faltan los cuadrados porque aplicando la fórmula es esto al cuadrado, más esto al cuadrado, raíz cuadrada, si quisiera hacerlo. Ahora, lo que estoy dando como ejemplo es, bueno, vamos a hacer los casos típicos que en la literatura pueden servir como aproximación para no utilizar la fórmula matemática de las mediciones indirectas, que son las sumas y las restas. Muchas veces uno dice, si quisiera medir la longitud de la mesa con una regla, clase 1, yo les dije, por favor, si miden la longitud de algo mayor al rango de la regla, utilicen otro instrumento, porque no van a saber cómo resolverlo. Porque medir, había una pregunta que decía, ¿se puede medir con una regla la longitud de la mesa? Sí, se puede medir. No me sirve para mediciones directas, me sirve para mediciones indirectas. ¿Por qué? Porque ¿cómo mediría la longitud de una mesa con una regla? Bueno, colocando la regla, tomando una marquita, levantando la regla y volviéndola a colocar en esa marquita, e ir sumando marquitas. Lo que sumo son marquitas. Entonces lo que tengo es una sumatoria de datos, x1, x2, x3, para obtener la longitud final. Esa función va a ser una sumatoria de datos, L1 más L2, etc.
Bueno, se puede aproximar el error de eso como la sumatoria de los errores. Es decir, por ejemplo, el sigma de apreciación de la regla, ir sumando los sigmas de apreciación. Es una aproximación a la formulación, no es la formulación, pero eso es válido y se puede hacer, y en muchos libros lo van a encontrar. Esta información, todo lo que es el desarrollo que hice anteriormente y la fórmula, la van a ver en el VER, que es un libro que está en PDF, subido en la bibliografía de la página de la materia. Es un libro específico que también incluye todo lo que es cómo llegamos a esto y también las fórmulas generales de suma y resta. Es una aproximación para no reemplazar, hacer las cuentas en la fórmula. Pueden servir ambas cosas. Profe, acabo de hacer la cuenta y, Sí. o sea, vos lo que haces ahí, tipo, es como hacer, como entre comillas, que la raíz es distributiva, o sea, como una distributiva de la raíz en la suma, ¿no? Sí, Pero... no lo hago porque es pecado, eso es pecado capital. Sí, Viene ya lo un sé, pero digo... un químico, viene cualquiera y me mata. Madre me mata todo eso. Eso es más grande que la que habías dado vos, Perfecto. O sea, la primera. Subestima un poco la incerteza. Perfecto. Muy bien, gracias por hacer la cuenta. Sí, no, es que me daba curiosidad porque digo, ¿y esto? ¿Y esto de dónde salió? Ya me había copado con la fórmula, que es lo más sencillo del mundo. La utilizo y listo. La fórmula es lo que sirve para todo, lógicamente. Estas son aproximaciones. Fíjense, nosotros siempre estamos aproximando, no estamos dando algo que es certero. Son aproximaciones, son estadísticas, con lo cual uno lo que puede decir es, bueno, realmente lo que acabamos de hacer es una aproximación también a la incerteza, es una aproximación más amplia, simplemente. Lucía, una consulta. Dentro de lo que es la fórmula que acabas de dar con la raíz y demás, hay una que se usa bastante que es solamente con los módulos. Perfecto. Me parece que es una cota superior, pero no la tengo bien. Sí. Vos fíjate que para una variable, utilizar los módulos o utilizar la fórmula es lo mismo. Muchas veces van a encontrar en los libros, mismo en el VER. En el VER está aplicado con la misma formulita que vimos con los módulos, y en el apéndice del VER, en las referencias, mejor dicho, está la ecuación convencional que la utilizamos nosotros. Bueno, la aplicación de los módulos, que es como si acá hubiésemos aplicado los módulos al cuadrado, acá, esto es el módulo de esto más el módulo de esto. Bueno, eso también es válido, sobre todo se utiliza mucho, los químicos utilizan mucho la propagación de errores, se llama fórmula de propagación de errores, ¿no? Nos van a escuchar decirla así, con los módulos. Y eso está bien también, lo que pasa es que es también una aproximación a la incerteza, pero es una aproximación mayor, es decir, es mayor el dato que se obtiene con esa fórmula que con la fórmula que les estamos dando nosotros. La nuestra es un poco, digamos, la otra subestima un poco más a la incerteza, como lo que estoy dando ahora como ejemplos. Bien, Gustavo, fuiste vos, ¿no? ¿Preguntó? No, Claudio. Claudio, ahí está, me confundí el nombre, pero te estaba pensando vos. Sí, tal cual, Claudio, exactamente. Bueno, y el último caso que quiero ver también como aproximación, que también podríamos hacer con los dedos, manualmente, es el caso del rectángulo. Fíjense que el área del rectángulo es la multiplicación de un lado por el otro, L mayúscula por L minúscula. Si hiciéramos lo mismo del área mayor, el área máxima, el área mínima, etc., nosotros obtendríamos que el área más representativa es el L sub 0 mayor y el L mayúscula más representativo por el L minúscula más representativo. En donde nosotros para obtener esto, lógicamente, tuvimos que haber medido un lado y tuvimos que haber medido el otro lado, obteniendo resultados como intervalos de confianza. Bueno, si nosotros aplicamos la formulita para la incerteza, pero no la fórmula nuestra, si hacemos esto manualmente, a partir del L máximo menos el L mínimo sobre 2, toda esta cuenta, lo que se obtiene es que la incerteza del área, calculada de esta manera, es L0 minúscula por la incerteza de L mayúscula y L0 mayúscula por la incerteza de L minúscula. Bueno, esto a nosotros no nos dice mucho, pero con un truco matemático, una truca, como le decimos acá, si nosotros dividimos la incerteza de A por A0
el valor más representativo. Fíjense, esta primera fórmula, delta A sobre A, es decir, la incerteza absoluta sobre el valor más representativo, no es más ni menos que el Profe, error. una pregunta. Sí. ¿Qué pasó con el dividido 2 que estaba en la fórmula del delta A? Con el dividido 2 que estaba en la fórmula del delta A es cuando yo hago todo esto, perdón, el A máxima menos el A mínima dividido 2, cuando hago esa cuenta, se simplifica porque vas a tener términos en el numerador. Fíjate, hay vas a tener términos en el dobles. numerador Okay. exactamente, que van a estar por 2. De hecho, te va a quedar, fíjate esto, el área máxima, el primer término, si resto L0 mayúscula y L0 minúscula, le resto el primer término del área mínima, se anulan. O sea, el primero se anula con el primero. Porque es restar esto menos esto, ¿no? Y el segundo término, acá es positivo y acá es negativo, pero como se restan, te va a quedar 2 veces este término. Lo mismo te va a pasar con este término. Y el último se anula. ¿Sí? Esa es la cuenta que haces. Entonces te va a quedar 2 veces L0 minúscula por el error de L mayúscula, más 2 veces L0 mayúscula por el error de L minúscula, dividido 2. Se simplifica. ¿Sí? Sí, gracias. Ah, perfecto, porque si no, hacerlo en el cuaderno vas a ver que se simplifica. Bueno, finalmente, a lo que quería llegar es que este primer término de la incerteza absoluta de A dividido el valor más representativo de A no es más ni menos que el error relativo de A. ¿Por qué hicimos este truco? Bueno, nosotros obtuvimos esto, no sabemos bien el significado de esto, pero si lo dividimos a ambos miembros por el valor más representativo, nos queda, el primer término es el error relativo de A, y si divido toda la segunda parte por A sub 0, fíjense que, ¿quién es el A sub 0? En realidad, el A sub 0 es evaluar, acá la tengo la formulita, en la función L0 por mayúscula por L0 minúscula. Entonces, esto va a quedar dividido L0 mayúscula por L0 minúscula. Y fíjense el primer término. El primer término voy a tener que poder simplificar el L minúscula sub 0 por el L minúscula sub 0 que haya quedado acá, por lo que representa el A sub 0. Y así me va a pasar también en el segundo término. Esto mismo que vemos acá, no es más ni menos que el primer término dentro de la igualdad es el error relativo de uno de los lados. Y el segundo término es el error relativo del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Justamente cuando tengo una multiplicación, en el caso pasado, haciéndolo más generalmente, lo que podíamos ver es que en una suma las incertezas podían sumarse. En el caso de la multiplicación, lo que podemos ver es que en una multiplicación de las incertezas en sí no podemos hablar, pero sí podemos hablar de los errores relativos. El error relativo de la magnitud física indirecta que quería obtener va a estar relacionado con la suma de los errores relativos de cada una de las variables que se encuentran en mi multiplicación. Pero supongamos que este lado, en vez de usar una regla, podría haber usado un calibre. Sé que el calibre es más preciso que una regla. Entonces el calibre va a tener una incerteza absoluta, el resultado de L minúscula se utilizó, un calibre va a tener una incerteza absoluta menor que la que tendría utilizando una regla. Entonces, fíjense que yo me puedo avivar y puedo decir, yo podría hacer despreciable alguno de estos términos cambiando el instrumento. Entonces, una idea global de lo que es la experimentación es, antes de seguir, cuando tengo montado mi experimento y elijo los instrumentos de medición, me sirve muchísimo, ante una primera medida, evaluar el error relativo. Tomo una medida, hago el cálculo del error relativo, teniendo en cuenta el error absoluto que puedo tener, y digo, bueno, a partir de esto sé que convendría modificar el instrumento de medición.
por ejemplo. Ahora, si haciendo 1, 2 medidas, 3 medidas, yo sé que el instrumento de medición tiene una precisión tal que mis medidas están por fuera de esa precisión, ya está, no me interesa, porque ¿cuánto puedo disminuir esa medida? Y no la puedo disminuir porque tendría que seguir haciendo estadística para obtener mi S, mi sigma o mi sigma sobre 6 de N.